Bendiciones, Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos estudiando en el día de hoy la lectura titulada El llamado desde el otro lado del mar, en Hechos capítulo 16, versículos 9 hasta el capítulo 19. Padre Celestial y amado Señor, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de continuar estudiando tu palabra. Y te agradecemos también, Jehová, por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que nunca pasemos esto por alto y que siempre estemos dispuestos a darte la gloria y la honra, como así mismo la mereces. En nombre de Jesús lo pido, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a estar entonces mirando acá. Antes de entrar a la lectura, quería presentarles un poquito de la biografía de Silas. Eh, pues el nombre de Silas aparece en el libro de Hechos y termina de mencionarse luego en el primer concilio de la iglesia por los problemas entre los judíos y los gentiles, que estuvimos hablando un poco de eso en la lectura anterior. Entonces, los gentiles comenzaron a aceptar a Cristo como el Señor y la transformación de sus vidas y la presencia del Espíritu Santo confirmó las conversiones, ¿verdad?, de estas personas. Pero algunos judíos, como habíamos dicho, tenían esta idea, ¿verdad?, y seguían insistiendo que los cristianos debían de adoptar las varias costumbres judías y que si no lo hacían, entonces que no iban verdaderamente a obtener la salvación. Pero ¿qué aprendemos entonces luego que Silas desaparece de la historia tan de repente como entró en ella? Pedro lo menciona como colaborador de Primera de Pedro, pero no sabemos dónde lo conoció. Él fue un creyente eficiente antes de dejar a Jerusalén y sin duda su ministerio continuó después de terminada su tarea con Pablo. También él aprovechó las oportunidades para servir a Dios y no se desalentó con los reveses ni la oposición que halló en el camino. Silas, aunque no fue el más famoso de los primeros misioneros, sin duda fue o puede ser considerado literalmente como un héroe espiritual, ¿verdad? Que puede ser digno de imitación. Entonces, puntos fuertes y logros de la vida de él, pues él fue considerado un líder en la iglesia de Jerusalén. Él representó la iglesia llevando la carta de aceptación que preparó lo que fue el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Para los creyentes de Antioquía, los gentiles de Antioquía. Se asoció muy estrechamente con Pablo desde el segundo viaje misionero y también cuando estuvo en prisión con Pablo en Filipos, entonó canciones de alabanza cuando se encontraba allá. Y también actuó como secretario de Pablo y de Pedro. ¿Qué aprendemos de la vida de él? Aprendemos que el compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. También aprendemos que Dios nunca garantiza que sus siervos no van a sufrir. Hermanos, hay algunos lugares, algunas personas, algunos predicadores, algunas religiones, algunas sectas que dicen que no va a sufrir si usted se hace parte de este grupo o de esta secta. Y hermanos, eso es falso, porque verdad, la palabra no nos enseña a nosotros que no va a haber sufrimiento. Lo bueno es saber que cuando vengan esos momentos difíciles, hermanos, no estamos solos. Amén. Eh, También tenemos la obediencia a Dios, que a menudo significa, perdón, eso es lo que aprendemos de la vida de él, pero también miremos acá que él se asoció muy estrechamente con Pablo desde el segundo viaje misionero. Cuando estuvo en prisión con Pablo, dijimos que cantó las alabanzas y también fue secretario de Pablo y Pedro. ¿Qué aprendemos de su vida? Hablamos de algunas de estas cositas. La obediencia a Dios a menudo significa renunciar a los que nos trae seguridad, a los que nos trae la comodidad y tenemos que salir de ese ambiente. Datos generales, ¿dónde toma lugar? Pues él fue un ciudadano romano que vivía en Jerusalén. Ocupación, fue uno de los primeros misioneros. Contemporáneos del tiempo de él fueron Pablo, Timoteo, Pedro, Marcos y Bernabé. Bien, así que miremos entonces acá el llamado desde el otro lado del mar, Hechos 16, del 9 hasta el 19. Vemos acá, hermanos, que cuando se menciona el Espíritu en el versículo 10, en el capítulo 16, versículo 7, voy a leerle ese versículo porque quiero que lo entiendan y que esté bien clarito sin confusión. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ok. Cuando vemos acá que dice el Espíritu, hermano, se está refiriendo al Espíritu Santo, como lo dice en el versículo 16, versículo 6. Miremos el anterior.
Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que vemos clarito que se está refiriendo al Espíritu Santo. Bien, por si había alguna duda. Entonces el Espíritu Santo cerró las puertas 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía de tomar para anunciar el Evangelio. Pero luego entonces vemos que él tiene una visión en el 16:9, y a Pablo se le da una dirección definitiva, y él va junto con sus acompañantes obedientemente, y viajaron entonces a sí mismo hasta Macedonia. Y el Espíritu Santo a veces nos guía, ¿verdad?, a buenos lugares, pero también nos aparta de malos lugares de igual manera. Así que el discernimiento de Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo está en ese momento ahí. A medida que buscamos la voluntad de Dios, es importante saber qué quiere Dios que hagamos y dónde Él quiere que vayamos. Pero también es importante, hermano, saber qué no quiere Dios que hagamos y dónde no quiere que vayamos. Entonces, el uso que se usa aquí para el pronombre, que indica, ¿verdad?, que Lucas es el escritor del Evangelio y de este libro, unió a Pablo, a Silas y a Timoteo en su viaje. Él fue un testigo ocular de la mayoría de los incidentes narrados en este libro. Podemos ver acá. Filipos también era una ciudad clave en la región de Macedonia, y Pablo fundó lo que era la iglesia durante su visita. Entonces más tarde escribe a una carta a la iglesia, el libro de Filipenses, quizás desde una prisión en Roma, no estamos 100% seguros, pero puede haber sido en el año 61 después de Cristo. La carta fue personal y cariñosa, mostrando profundo amor y amistad a los creyentes de allí. Y en su carta les agradeció el regalo que le enviaron, anunciándole una próxima visita de Timoteo y también de Epafrodito, que están instalándolos a superar cualquier desunión y animando a los creyentes que no vayan a ceder cuando venga la persecución, porque va a venir los momentos difíciles. Entonces, podemos ver acá que hay un arco exterior de esta ciudad, y este arco se hallaba ahí una prohibición en contra de traer una religión desconocida. Y de ahí está entonces que esta reunión de oración se llevaba a cabo fuera de la ciudad, al otro lado del río, siguiendo, ¿verdad?, este estatuto que estaba en su lugar. Así que después de seguir la dirección del Espíritu Santo hacia Macedonia, Pablo tuvo su primer acercamiento con un pequeño grupo de mujeres. Pablo nunca permitió que ataduras de género ni cultura le impidieran predicar el Evangelio. Él predicó a esas mujeres y unas comerciantes. Había una influyente en aquel momento que se llamaba Lidia. Entonces ella creyó, y esto abrió las puertas para el ministerio en esa región. En la iglesia primitiva, a menudo Dios obró a través de las mujeres, y a través de ella se pudo predicar así mismo también el Evangelio. Es importante. Algunas veces las personas también tienen este pensamiento de decir que las mujeres no tienen un lugar o un propósito dentro del ministerio del Evangelio de Dios, hermanos. Y bíblicamente podemos ver, como la vida de Lidia, que las mujeres sí tienen un propósito y un plan de igual manera, una función. Entonces Lidia, ella era una vendedora de púrpura, de manera que quizás tenía recursos económicos, ya que la vestimenta, hermanos, de púrpura era algo valioso, costoso en aquellos momentos, y se usaba casi siempre como una muestra de nobleza o realidad. Entonces, Lucas destaca las historias de estos 3 individuos entonces que se convirtieron a través del ministerio de Pablo. Habla de Lidia, la comerciante influyente, habla también de la muchacha esclavizada por posesión demónica, y también habla del carcelero. Y este evangelio entonces impactó en todos los estratos sociales, como lo hacen también en el día de hoy estas mismas historias. Pero entonces, pregunta que podemos explorar. Mire lo que dice el versículo 15 del 16, capítulo 16 de Hechos. Dice, y cuando fue bautizada, estamos hablando de Lidia, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel a Dios, entraré en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermanos, esa parte, una pregunta que podríamos considerar es, ¿por qué pues entendemos por qué se puede bautizar Lidia, pero ¿y por qué se bautizó también entonces la familia de Lidia? Pues el bautismo, hermano, era una señal de identificación con Cristo y su comunidad. Entonces, a pesar de que quizás no todos los miembros de la familia decidieran seguir a Cristo, que no lo sabemos, esto era ahora un nuevo hogar cristiano. Entonces, para demostrar un simbolismo y representación de esto, pues entonces se mostraba así.
Entonces el espíritu de adivinación de esta muchacha provenía de los malos espíritus. La adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura romana, y había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían anticipar hechos futuros, interpretando pronósticos al grado de establecer comunicación con espíritus, ¿verdad? De la muerte. Esta joven poseída tuvo un espíritu demoníaco que la enriqueció en un momento dado, dándole la facultad de interpretar señales y decir a la gente su suerte. Su jefe lo que hizo fue que la explotó, ¿verdad? Y su condición desafortunadamente para beneficio personal. Pero lo que dijo la joven poseída era cierto, que a pesar de que la fuente de su sabiduría era un demonio, pregunta interesante, ¿por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Por qué lo incomodó? Y entendemos esta parte acá, hermano. Mire esto, que si Pablo hubiera sido aceptado hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas al demonio. Entonces esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo. La verdad y el demonio no se mezclan. Entonces, hermano, tenemos que entender, en el camino del Señor no podemos andar por lo correcto y por lo incorrecto y vamos entonces a tratar de andar juntos. No, 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 no. O andamos con Dios o no andamos con Dios. Entonces, en la manera que vivimos nuestra vida, tengamos cuidado, hermano, que nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestras palabras y nuestras acciones sean palabras, acciones que toman lugar, hermanos, de acuerdo al plan divino de nuestro Señor en nuestras vidas. Así que asimismo, hermanos, vamos a escuchar a Dios, vamos a buscar a través del discernimiento del Espíritu Santo, honrarle a través de la manera que vivimos nuestras vidas y no nos distraigamos con las cosas que nos rodean. ¿Ven? Oremos así. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra y por el recordatorio, Padre, de que de la maldad, del pecado, de lo malo, Señor, sacaste a estas personas que pudieron luego tornarse hasta ti, Señor, teniendo esperanza de que algún día, Padre, morarán contigo, así mismo también en el cielo. Ayúdanos, Padre, a no entregarnos y no someternos al pecado, sino buscar, Señor, honrarte a ti como lo mereces, sin las distracciones del pecado que nos rodea. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad y lo pedimos todo así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.